Estamos hablando de que 3 años ya de generar pérdidas, en el caso de la CFE. Sí. Estamos hablando entonces de dos instituciones que le están pesando al Estado mexicano en cuanto al riesgo que representan para su calificación crediticia. Para el rating famoso que llaman los expertos, ¿qué quiere decir? La posibilidad de que México incurra en un incumplimiento de los pagos de su deuda externa en virtud de tanto la deuda de Pemex como de la deuda y de la situación financiera de la CFE. Yo debo confesar mis orígenes petroleros. En primer lugar, mi abuelo era petrolero, trabajaba para las compañías y después decidió quedarse a trabajar para Pemex. Eso es, claro. Era un ingeniero calificado, inclusive estudió en Cornell, en la Universidad en Nueva York. Y la verdad es que le ofrecían que le iban a seguir pagando su sueldo sin hacer nada, con tal de que no trabajara para Pemex. Mira. Y él decidió trabajar para Pemex, con toda la incertidumbre que eso implicaba, y finalmente se jubiló en Petróleos Mexicanos. Así muchos de la familia de mi padre, la familia de mi madre también, en fin, yo soy de familia petrolera. Yo trabajé en la refinería de Ciudad Madero, en Petróleos Mexicanos, a los 14, 15 años. Entonces conseguí un contrato por 28 días y después se renovó durante varios meses. Y con eso, por cierto, ahorré para mi primer bocho. Sí. Sí, porque pagaban bien. Se pagaba además, yo trabajaba horas extras y zona insalubre, en fin, ¿no? Pero tú hablabas de la deuda de hoy. Esto es muy importante ponerlo en contexto. La deuda de Pemex hoy está poniendo en peligro no solo la calificación crediticia de Pemex, Exacto. sino la de México. La del país. La del país soberano, la del ¿cómo se llama? El riesgo soberano, sí, ¿no? Sí. La calificación de riesgo soberano. Igual que las pérdidas, ya llevamos 3 años de pérdidas en la CFE, es decir, seguramente son en el caso de Pemex hubo un pequeño superávit en el año 2022, pero fue un superávit comparado, por ejemplo, de los 161,000 millones de dólares de beneficios, ¿no?, que tuvo, por ejemplo, Aramco o los decenas de miles de millones de dólares de beneficios que tuvieron prácticamente todas las compañías petroleras, menos Pemex, que tuvo un muy modesto, a pesar del aumento dramático de los precios, un muy modesto superávit. En ese superávit, porque yo recuerdo, Ángel, que el gobierno federal absorbió la deuda de Pemex. Entonces, si esto es así, esa utilidad que tú dices es con intereses o sin intereses. No. Porque nada más los intereses de este año en Pemex van a ser de 10,000 millones de dólares. Sí. Este año, nada más en 2023. El tema es que tanto Pemex, que opera este año pasado con un mínimo de utilidades, cuando el resto de las empresas petroleras en el mundo entero tuvieron Utilidades un año monstruoso. extraordinario. Y la propia CFE, que es nuestra generadora de energía eléctrica y que ya muy recientemente hubo un acuerdo por el cual ya se encargará del 55% de la generación de energía eléctrica en México. Estamos hablando de que 3 años ya de generar pérdidas, en el caso de la CFE. Sí. Estamos hablando entonces de dos instituciones que le están pesando al Estado mexicano en cuanto
al riesgo que representan para su calificación crediticia, para el rating famoso que llaman los expertos. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que México incurra en un incumplimiento de los pagos de su deuda externa en virtud de tanto la deuda de Pemex como de la deuda y de la situación financiera de la CFE. Eso es, nada más, CFE el año pasado, según lo estuve revisando, perdió 45 mil millones de pesos el año pasado, más 80 mil millones de pesos que erogaron por concepto de subsidios. O sea, el año pasado perdió 120 mil millones de pesos la CFE. Bueno, y el año anterior, más de 100 mil millones de pesos, igual que el año de 2020. Es decir, hemos tenido pérdidas acumuladas de pues casi 200 mil millones de pesos. Hemos tenido pérdidas acumuladas en la CFE en los últimos 3 años de casi 200 mil millones de pesos, más los elementos de subsidio que tú mencionas, porque realmente la decisión de subsidiar o no subsidiar no es una decisión que tome CFE, es una decisión que toma el gobierno. Por supuesto. Sí. Al igual que el subsidio de los precios de la gasolina, no lo tomó Pemex, sino que lo toma el gobierno. Pero hay veces que dice el presidente de la República, ahora que estamos comprando las empresas de Iberdrola, ya vamos a tener el 55% de producción de energía eléctrica en el país, CFE la va a tener, y con esto garantizamos que no se suban los precios. Falso, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no compraron los activos de la empresa. Es decir, quien compró los activos de la empresa fue un fondo financiero que dio los 6 mil millones de dólares, que los va a dar. Los va a dar, porque la operación no se ha hecho todavía. No se ha hecho, no. Son 6 mil millones de dólares que le va a dar a Iberdrola, y con una garantía, digamos, pues no del gobierno federal, sino de un organismo financiero también. Pero ni un foco propiedad de Iberdrola va a ser propiedad del gobierno. Los activos de Iberdrola no van a ser propiedad del gobierno federal. Mira, yo te diría que esa parte quizá es más técnica que real. Es decir, en el fondo los activos los va a operar la Comisión Federal de Electricidad. Sí, a cambio de un pago. Y entonces, en la práctica pasan a ser del dominio, ¿no? del control de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que implica esta operación es una desinversión extranjera. Exactamente. Es decir, estamos hablando de que las cifras de inversión extranjera descienden, es decir, bajan. Sí. Y las cifras de deuda pública o de asignación de 6 mil millones de dólares, que son pues 120 mil millones de pesos, que podrían dedicarse a cualquier otra cosa, incluyendo a aumentar la capacidad de la propia CFE de generar más electricidad, pues quiere decir que de alguna parte va a haber que pagarla. Claro. O con deuda o con recursos que de otra manera se podrían haber asignado a otros propósitos. Pero tan es cierto lo que dices, que el propio secretario de Hacienda, Ramírez de la O, nada más valdría la pena ver el video donde veas la cara de él, porque él se da cuenta de lo que tú estás diciendo. Tarde o temprano la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, se va a tener que responsabilizar de esos adeudos. Y cuando dice el presidente de la República, es una nacionalización de la industria eléctrica, es falso. No está nacionalizando nada. La empresa, es decir, los activos siguen, como te decía, son propiedad de un fondo privado que no tiene que ver con el gobierno. Los va a operar CFE, sí, y se lo van a dar en arrendamiento financiero, sí, y CFE tendrá que pagar una cantidad. Mira, lo que es muy importante considerar es que no ha aumentado ni un watt, ni un megawatt, ni un gigawatt. No, nada. La capacidad instalada en México. Eso es. Se
recibe Iberdrola 6,000 millones de dólares, el gobierno tiene que pagar de alguna forma, de algunos medios de deuda o de asignaciones de otro fin, 6,000 millones de dólares, pero no estamos hablando de aumentar la capacidad instalada. Eso es lo más importante. Claro. Porque Claro. desde que se empezó a abrir la posibilidad de que el sector privado, nacional y extranjero, participara en la generación de energía eléctrica, Sí. se empezaron a hacer siempre con la venta a la CFE, ¿no? Siempre la CFE distribuía, la CFE era la que Transmitía, se encargaba de transmitir, etcétera. Entonces, la CFE realmente se convirtió en el operador central, pero le ayudaban el sector privado mexicano y extranjero a generar. Esto era muy importante porque era un complemento natural en virtud de la incapacidad del Estado de seguirle la pista al aumento de la demanda que había. Claro. Es decir, estaba aumentando tanto la demanda que el Estado mexicano hizo un cálculo en ese momento y dijo, perdón, si queremos seguirle el ritmo a esta demanda, pues entonces nos vamos a quedar sin recursos o sin recursos para otros temas importantes. Entonces vamos a pedirle al sector privado que participe. Fue una decisión muy importante. Y muy inteligente. Y fue una decisión inteligente. Claro. Y fue una decisión que yo te diría crucial desde el punto de vista de las finanzas públicas. Yo te diría, a ver, ¿a dónde Por cierto, también se tomó en materia de energía. Es decir, también se tomó en materia de hidrocarburos y de gas. Claro, pero yo te diría, ¿a dónde va un país sin energía? Yo, dueño de Tesla, me quiero venir a México a invertir y sucede que no tengo energía eléctrica, la suficiente, y la que tengo es muy cara. O sea, yo creo que es muy importante que se resuelva el problema de la energía eléctrica, porque de otra manera pues no íbamos a funcionar. Por ejemplo, Iberdrola le vendía a CFE por cada kilowatt a 900 pesos y CFE lo producía a 1,300. Entonces, ¿cuál era el sentido de quedarte con esas empresas? Ahora se va a burocratizar otra vez la energía. Ahora ya viste cómo están manejando, con tal de que el sindicato no se disguste y no paraliza la empresa, le dan prestaciones enormes, con lo cual obviamente estamos otra vez saliendo de la competencia internacional. Yo creo que la CFE tendría que haber hecho desde un principio también energía eólica, energía solar. Yo te voy a hacer otra confesión. Resulta que yo empecé mi carrera en el servicio público en la Comisión Federal de Electricidad. Yo entré a los 17 años al departamento financiero de la Comisión Federal de Electricidad. En las negociaciones yo simplemente servía como traductor en esa época, no sabía gran cosa de finanzas. Después fui aprendiendo, pero los contratos con el Banco Mundial, los contratos con los promotores de crédito a la exportación de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Italia, etcétera, de España, de los propios Estados Unidos. Así que yo aprendí las tripas de la Comisión Federal de Electricidad, los números de la Comisión Federal de Electricidad. Fuimos de los primeros en emitir bonos en los mercados internacionales, por cierto, bonos en unidades de cuenta europeas, que son un precursor muy remoto del euro de hoy. Así es que yo estoy familiarizado y después, en la medida en que llegué a ser secretario de Hacienda, era miembro del consejo de la CFE. Claro. Y después del consejo también de Pemex. Pero yo te diría, lo importante de este análisis es que al Estado mexicano le va a costar 6,000
millones de dólares el no aumento Eso es. de un solo watt de capacidad instalada en México. Si esos recursos se hubieran usado para aumentar la capacidad instalada, Bueno, si esos recursos se hubieran utilizado para consolidar la situación financiera de la propia Comisión Federal de Electricidad, etcétera, yo te diría que pues otro gallo nos cantara, ¿no? yo te diría, en lugar de recurrir a las energías limpias y baratas, como te decía, la energía solar, no hay nada más barato que el aire, que el viento, quiero decir, y no hay nada más barato que el sol. Y en este país tenemos un sol esplendoroso y un viento maravilloso. Entonces yo digo, pero además está ahora esta fórmula del hidrógeno verde, que también es otra maravilla. En lugar de que nos gastáramos 6,000 millones de dólares avalando, digamos, estas 13 empresas de Iberdrola, lo que teníamos que haber hecho era, bueno, eso, pues construir paneles solares, poner esos grandes aerogeneradores. Y como el proyecto de Sonora, por ejemplo, Sonora, ¿no? es una Pues maravilla. multiplicarlo Sí. muchas veces. Y quiere decir más inversión nueva. Nueva. No tomar simplemente el control de unas instalaciones que ya existían, que ya generaban electricidad en México y que le generaban electricidad barata. a la propia CFE. Así es decir, le daban al operador principal gubernamental la capacidad de Y se la vendía mucho más barata, Ángel, que lo que producía CFE. O Sí. sea, entonces, le daban capacidad, pero además le permitían llevar a cabo su trabajo de distribución, su trabajo Sí, claro. de entrega al menudeo y de abastecer una demanda creciente.